preguntaste, ¿qué fue Chihuahua durante la Revolución Mexicana? Bueno, pues hoy desenterraremos las raíces de un movimiento que transformó a la nación. Mientras Porfirio Díaz celebraba el centenario de la independencia, Chihuahua ardía por dentro. La acumulación de tierras, la explotación en minerías y haciendas y la falta de libertades fueron uno de los causantes de los levantamientos que eran el preludio de la revolución. Las causas de estos levantamientos tenían 3 nombres propios. La huelga minera de Pinos Altos en 1982. Los trabajadores mineros de la sierra iniciaron una de las primeras protestas ante la explotación, dejando así a más de 20 trabajadores muertos. La rebelión de Tomochic tuvo lugar en el mismo año que la anterior. Este pueblo serrano exigía mejores salarios, menos horario laboral y el fin de las tiendas de raya, siendo oprimido brutalmente por el gobierno. Este mismo fue un sacrificio que alteró todo el país. La batalla de Cuchillo Parado fue uno de los primeros movimientos sociales que respondía a las desigualdades sociales como el despojo de tierras y el abuso de autoridad. Este mismo ocurrió antes del llamado maderista, demostrando que Chihuahua ya tenía la mecha prendida. Estos hechos no fueron aislados, fueron reflejo del malestar social. Ahora hablemos de Abraham González, el ideólogo maderista de Chihuahua, pues si Villa era la fuerza, González era la mente. Su nombre completo era Abraham González Cervantes. Él tuvo una formación más que militar, intelectual. Era educador, periodista y agricultor. Esta base le permitió tener una mejor comprensión de los problemas sociales del Estado, a diferencia de la élite porfirista. Su vida dio un giro en 1909, con su conversión al maderismo. Fue uno de los primeros en el norte en adoptar las ideas de Francisco y Madero, fundando clubes antirreeleccionistas y promoviendo el sufragio. Cuando Madero llamó a la insurrección con el Plan de San Luis, González no solamente se adhirió, sino que fue uno de los organizadores de los primeros grupos armados. Tras el triunfo de 1911, González fue nombrado gobernador provisional de Chihuahua. Sin embargo, su vida fue cortada trágicamente y él fue aprehendido y asesinado por el nuevo régimen en 1913. Francisco Villa, héroe o villano. Ninguna figura genera tanta controversia en el Estado como él. Para hablar de Villa tenemos que analizar sus dos lados. Eso sí, su genio militar era indiscutible. Logró formar y liderar la División del Norte, un ejército formado por obreros, campesinos y mineros de Chihuahua, que se convirtió en uno de los más poderosos del continente, ganando así batallas decisivas. Durante su corto mandato como gobernador en el estado de Chihuahua, él usó los recursos incautados a los latifundistas para construir escuelas y ayudar a los pobres. Su sueño era devolver la tierra a los campesinos que él tanto representaba. No obstante, la historia no puede olvidar que Villa era un hombre cruel. Él usaba un código de guerra brutal, que podría decirse que llegó a funcionar, pero era moralmente cuestionable. Villa fue responsable de ejecuciones sumarias y actos de venganza personales contra sus enemigos políticos y militares, a menudo fuera de procesos legales. Su temperamento volátil y sus métodos de disciplina extrema, aunque efectivos para controlar su ejército, le valieron la fama de ser un enemigo despiadado para sus adversarios. Ahora hablemos de facciones, héroes y batallas decisivas. El proceso revolucionario en Chihuahua no fue monolítico, fue una red de alianzas y traiciones. Los principales grupos revolucionarios que surgieron en el estado fueron principalmente los maderistas, fieles a Abraham González, y posteriormente los poderosos villistas de la División del Norte. El estado fue escenario de batallas con implicaciones nacionales. Destacamos 2 confrontamientos clave que fueron fundamentales para sellar la revolución. La batalla de Ciudad Juárez en 1911. Esta victoria decisiva, liderada por Villa y Orozco bajo el mandato de Madero, forzó la renuncia de Porfirio Díaz. Esta batalla demostró la gran capacidad militar de las fuerzas norteñas y el fin del porfiriato. La batalla de Zacatecas en 1914, considerada el clímax de la revolución, una aplastante victoria de la División del Norte de Villa sobre las fuerzas del Victoriano Huerta. Destruyó al ejército federalista y permitió a los constitucionalistas avanzar sobre el control del país. Fue un triunfo crucial liderado por fuerzas chihuahuenses que cambió el curso de la guerra. La revolución no terminó con la paz, se transformó en cultura. El conflicto armado sembró semillas que florecieron en el arte y la memoria colectiva. Las expresiones culturales fueron la voz del pueblo, registrando de forma más vivida que los documentos oficiales. Los corridos revolucionarios se convirtieron en el noticiero del pueblo. Los corridos narraron con lírica y pasión las hazañas de Francisco Villa y sus combates. Estos mismos fueron fundamentales para transmitir información y cimentar a nuestros héroes chihuahuenses. La fotografía durante la revolución se convirtió en un testigo mudo durante la guerra. Se capturaron momentos cruciales como el movimiento de la División del Norte o la vida cotidiana dentro del campamento. Estas imágenes son el principal acceso visual a este periodo histórico, dándole rostro humano a este conflicto. El arte popular y la prensa no se quedaron atrás. El arte se usó como una herramienta crítica y propaganda, mientras que los periódicos registraron la polarización y los ideales de las diferentes facciones. Todo esto ayudó a moldear y cimentar la historia de la lucha. Que Chihuahua fue más importante de lo que nosotros pensábamos para la Revolución Mexicana. Fue cuna de muchos conflictos y personajes históricos que fueron cruciales para que se diera este conflicto de la Revolución Mexicana.
A mí lo más relevante e importante fue saber que Pancho Villa no era tan bueno como creíamos, que también fue una persona muy despiadada que asesinó a millones de personas y muchas mujeres las mandó a violar. Grandes similitudes entre los problemas del pasado y los de ahora es la gran diferencia económica entre las clases sociales, pues de los ricos, de los pobres y los de clase media, que fueron un detonante antes y ahora, provocando discusiones entre las personas que no llegaron a una solución pacífica. Yo considero que la batalla de Tomochic fue una de las más importantes para la historia, ya que fue de las primeras protestas grandes, o incluso la División del Norte, que fue probablemente el ejército más grande que ha habido en la historia, mandado por Pancho Villa, o también los corridos, que pues pueden llegar a incluso a contarnos historias de la gente. Aunque ya haya pasado mucho tiempo, existen injusticias y desigualdades sociales que ya vivimos.